El viajero, capítulo 1. Decisiones. Como en toda aventura cuyo desenlace aún no está definido, esta historia empieza con un hombre extraño, un hombre que vive día tras día la misma rutina, de su casa a su labor como comerciante en un puerto cercano a su residencia. Su nombre es Marcus, y aunque es un hombre sin una vida social muy activa, es bien reconocido en su ciudad de origen Rockport y sus alrededores. Es normal que las personas que lo ven en las calles o cerca del puerto lo reconozcan, ya que sus actividades en aquel puerto son un gran centro de ingresos para el pueblo, además de ser el poseedor de la flota de barcos de comercio más grande de aquella región. Marcus siempre ha sido un hombre muy reservado. A pesar de su corta edad, ha sabido llevar su vida lejos de las excentricidades y ha logrado amasar una gran fortuna. Marcus es un hombre de 26 años, siempre se le ve bien arreglado, con un sombrero muy elegante y un gabán de una tela muy fina. A pesar de no necesitarlo, carga consigo un bastón de la madera más fina, con un chapado en oro en la parte superior de la manija en forma de águila. No se lo ha visto sin aquel bastón desde que lo obtuvo. Se rumora en Rockport es un regalo de su madre, de la que se sabe era una costurera de nombre Elise. Se dice que era una mujer extremo bella, la cual obtuvo la fortuna de desposar a Albert, un marinero famoso por sus viajes en alta mar, y aunque no era un hombre muy acaudalado, tenía lo necesario para darle una vida justa a su esposa Elise y a su hijo Marcus. Poseía un barco pesquero en el cual realizaba sus largos viajes, dejando en casa a su esposa y a su pequeño. En cierta ocasión, Elise le preguntó a Albert cuál sería la posibilidad de embarcarse los tres en un viaje, ya que sentían extrañarlo y unos días en su compañía harían bastante bien. Albert no encontró ningún problema a aquella solicitud y aceptó. Conversó con su querida esposa y le contó que tendría próximamente un viaje a un puerto en una isla cercana, pues le habían encomendado llevar una mercancía, recoger el pago y traerlo de vuelta. Era una tarea sencilla y él estaba seguro de poder llevar a su familia junto a su tripulación en aquel viaje. Tal como se planeó, partieron a los pocos días desde Rockport y llegaron a su destino sin ningún inconveniente y con algunas horas de ventaja, por lo que decidieron dar un pequeño paseo por la isla. El pequeño Marcus para esa época tenía unos 8 años de edad. Confesó a su padre haberse sentido maravillado por aquel viaje en el barco y le pidió con mucha fuerza y mucha seguridad que lo dejara ir con él en cada uno de sus viajes. Ante esta situación, Albert no tuvo otra opción que asentir con su cabeza y acceder a la petición del pequeño Marcus. Pasados unos minutos en aquel puerto, ocurrió una pequeña conmoción, pues uno de los puestos de venta de alimentos por accidente se estaba incendiando. Sin pensarlo mucho, Albert no dudó en correr a socorrer a las personas que se encontraban en ese lugar, dejando a su hijo al cuidado de su madre. El pequeño Marcus, al ver la valentía de su padre, quiso replicar su valerosa acción, y en un descuido de Elise corrió tras su padre, pero ante tanta multitud, el pequeño Marcus se perdió, y por esas casualidades de la vida, o tal vez del destino, llegó a una playa cercana donde un hombre misterioso y con una barba muy abundante y sus ropas maltratadas lo llamó. «Ven, pequeño, acércate». «¿Me dice a mí?», respondió Marcus. «Claro, ¿ves acaso otro pequeño cerca?» «¿En qué le puedo ayudar, honorable anciano?», respondió Marcus tembloroso. «Verás, hijo, ¿ves aquella pequeña lancha cerca del mar?» «Claro que la puedo ver», respondió. «¿Podrías ir hasta ella y traer lo que tiene dentro?» «Por supuesto. Espéreme acá», dijo Marcus. De inmediato, el pequeño fue a la lancha, pero en su interior no encontró nada más que arena y una brújula descompuesta, pues apuntaba en todas las direcciones posibles. La tomó en sus manos y se dirigió donde el anciano, se la entregó, y en manos de aquel hombre la brújula se detuvo, apuntando en una dirección desconocida, en la que a lo lejos se divisaba una montaña enorme más allá del mar. «Ese será tu destino, Marcus», le dijo entre lágrimas el anciano y le entregó la brújula. Como una última petición, le solicitó que la cuidase como a su propia vida y desapareció ante la vista del niño en aquella playa. Poco después llegaron los padres de Marcus a ese lugar, angustiados por no encontrar al infante. Lo tomaron en sus brazos y luego de un caluroso abrazo decidieron que era hora de volver a Rockport. Era un viaje de 2 días, algo tranquilo, rutinario, como siempre, aunque nunca contaban con que una fuerte tormenta azotara los mares.
Las ventiscas eran tan fuertes que casi lograban doblar los mástiles de la nave. No había forma de controlar el curso y la colisión contra los arrecifes era inminente. Y así sucedió. El barco se destrozó entre las rocas. Marcus podía escuchar cómo los tripulantes pedían ayuda a gritos y a lo lejos su padre, que en un intento desesperado por sobrevivir manoteaba en el agua, intentando salvar a su esposa, que se encontraba inconsciente, pues en uno de los vaivenes de la marea golpeó su cabeza contra una roca. Lo último que recuerda Marcus de ese día es a su padre gritando desesperado su nombre. Marcus despertó a la mañana siguiente en la costa. Se encontraba desorientado, pues no recordaba nada de lo sucedido, y a su derecha se encontraba la extraña brújula, esa que le había regalado un día antes el extraño anciano. Poco a poco recordó todo lo que había sucedido y cómo pudo escuchar las últimas palabras de su padre antes de morir junto con su madre. Tomó la brújula en sus manos y, como quien tiene un déjà vu, vio a su espalda aquella montaña que le señaló la brújula el día anterior. En su mente solo estaban aquellos tristes recuerdos del incidente que le arrebató a sus padres y a toda la tripulación, de la cual él fue el único sobreviviente, y ahora se encontraba perdido en un lugar desconocido y deshabitado a la vista. El pequeño Marcus, de 8 años, a pesar de su dolor, debía tomar una decisión. Debía esperar en la costa con la esperanza de ser rescatado o adentrarse hacia la montaña en busca de refugio o alimentos. Dura decisión para un niño de tan solo 8 años, que lo único que tenía a la mano era aquella brújula y su ropa mojada. Luego de unos instantes de pensarlo, tomó en sus manos la brújula, la abrió y ésta apuntaba hacia la montaña. Recordó cómo el anciano le dijo que ese sería su destino y decidió emprender su larga caminata hacia ella. Azotado por el hambre y el dolor de los pies, los cuales tenían llagas por la humedad del dolor, sumado a que no estaban secos aún, aumentaban la tortura y el duro camino que debía seguir el pequeño. Decidió tomar un descanso cerca de un árbol, pero era tanto el agotamiento de Marcus que cayó en un sueño profundo y no despertó sino a los 3 días en una litera hecha de madera y hojas de árbol junto a una calurosa fogata dentro de una cabaña de madera. Allí se sintió seguro, aunque confundido, pues no sabía de qué manera había llegado a ese lugar. En un momento quiso irse de allí, pero la fuerte lluvia de afuera se lo impedía. Pasadas las horas, vio entrar en la cabaña nuevamente al hombre que le entregó la brújula. Al verlo le preguntó: ¿Ha sido usted el que me ha traído a este lugar? No, no he sido yo, le respondió aquel hombre. Si no es cosa suya, ¿cómo es posible que me encuentre aquí? Verás, pequeño, no he sido yo, pero conozco a quien te ha traído, le respondió el misterioso hombre. Dígame quién fue, se lo exijo. Está bien, pequeño, te lo diré. Ha sido el destino, él te trajo. ¿El destino? Como lo oyes, todos tenemos un destino que cumplir. Ahora descansa. En la mañana tenemos mucho de qué hablar. El pequeño se recostó nuevamente y no pudo dormir. En toda la noche no pudo conciliar el sueño, pues habían muchas dudas que atormentaban su cabeza y no encontraba ninguna respuesta a alguna de ellas. A la mañana siguiente el hombre le preguntó: ¿Sabes qué es el destino? Para ser sincero, no lo sé, le respondió Marcus. Verás, el destino es meramente el curso que debe tomar nuestra vida. Todos de alguna manera estamos marcados por el destino. Todos tenemos una misión que cumplir, algunos con misiones más importantes, pero todos tenemos algo que hacer mientras dure nuestra existencia. Y mi misión, pequeño amigo, es la de guiarte de ahora en adelante mientras pueda hacerlo. Para ser tan solo un niño de 8 años, Marcus entendió rápidamente que aquel hombre de ahora en adelante se haría cargo de él, pues era un huérfano y no contaba con nadie más que le tendiera la mano, además de no saber cómo regresar a Rockport. Así fueron transcurriendo los días, las semanas, los meses, y en un abrir y cerrar de ojos el pequeño Marcus se había convertido ya en todo un hombre, ahora con 20 años de edad. A través de los años aprendió todo lo que el anciano le enseñaba, el valor de la palabra, de la amistad, pero sobre todo el valor que tenía el conocimiento. Marcus se refirió siempre a aquel hombre como el anciano, pues nunca le dio su nombre verdadero, y en realidad Marcus nunca vio necesario saberlo. Una mañana Marcus volvía de pescar y a la entrada de la cabaña encontró al anciano, que le preguntó:
¿Estás listo? ¿Listo para qué?, respondió Marcos. Hoy mi misión termina, Marcos, pero la tuya apenas empieza. ¿A qué se refiere? Explíqueme. Mi propósito en esta vida era el de enseñarte y convertirte en un hombre de bien. Ya no hay nada más que pueda enseñarte, solo te queda aprender a partir de tus experiencias. Mi camino contigo ha terminado, solo tengo una última cosa más por hacer antes de irme. El anciano le entregó nuevamente la brújula a Marcos y como sus últimas palabras le dijo: el destino te está esperando. Fueron esas las últimas palabras del anciano, pues inmediatamente después de pronunciarlas, cerró sus ojos, dio un último suspiro y se marchó de ese lugar. Como pudo, caminó hasta la pequeña lancha que usaban para pescar y simplemente se desvaneció a lo lejos en el mar. Marcus no sabía qué hacer, si debía encontrar una manera de volver a Rockport o quedarse en aquella cabaña a pasar el resto de su vida, de la misma manera que había pasado los últimos años. Esa noche solo quiso descansar y recordar a su mentor hasta dormir. Temprano, al día siguiente salió, tomó la brújula y la observó. Apuntaba hacia el mar en dirección opuesta hacia donde él se dirigía. Siguió el rumbo que le indicó el aparato y luego de varias horas de caminata encontró un puerto improvisado y atracado en él un navío impresionante. De inmediato pensó que las personas que lo dejaron allí podrían llevarlo a algún otro lugar. Esperó sentado por días. Estuvo allí esperando el regreso de la tripulación de esa embarcación, pero nunca llegaron. Decidió entonces irrumpir en el barco y su sorpresa fue inmensa. Arriba de la sala principal vio en letras de hierro dorado un letrero que decía Destino. Investigó entre los camarotes de la tripulación y justo en el camarote del capitán encontró un cofre con monedas de oro y un sobre sellado con una carta cuyo mensaje decía: Querido Marcos, durante 12 largos años estuve cumpliendo mi destino. Siempre supe desde que te vi en aquella playa cuál iba a ser el tuyo y lo que yo significaba como parte del mismo. Quisiera poder estar mucho más tiempo contigo, pero ya no hay nada que te pueda enseñar. Ya eres todo un hombre. Como ya debes sospecharlo, esta embarcación, Destino, es el último regalo que te puedo dar. Con ella deberás cumplir el tuyo. Por cierto, nunca te dije mi nombre. Atentamente, Emi. Continuará. Si te gustó esta historia y quieres saber cómo continúa, te invito a que te suscribas a mi canal. En él estaré subiendo los capítulos cada semana. Que tengas una feliz tarde.